¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por reservaros este tiempo para dedicar siempre a aprender, a mejorar. Para eso estamos aquí. Hoy vamos a abordar el síndrome del atrapamiento del nervio pudendo. Es una dolencia muy poco conocida, realmente invalidante para quienes lo padecen y, lo más importante, está infradiagnosticada. Vamos a intentar sentar las bases para mejorar ese diagnóstico que acostumbra a hacerse por descarte. Vamos a intentar que nos sea más fácil reconocer a través de los síntomas esa dolencia, que podamos dar una respuesta, si no precoz, sí algo más veloz, diría yo, para evitar sobre todo que el dolor se cronifique. Y lo más importante, vamos a intentar saber cómo y cuándo es deseable abordar quirúrgicamente ese nervio para liberarlo. Para ello contamos con el doctor López Fando. Su abordaje laparoscópico es mínimamente invasivo. Vamos a descubrir la importancia de mantener en todo momento ese nervio monitorizado durante la intervención quirúrgica, y vamos a contar también con el testimonio de una paciente. Sara Carmona nos va a poder explicar su largo camino. Yo diría que prácticamente un peregrinar hacia ese diagnóstico preciso y concreto. Vamos a conocer su experiencia también, cómo ha sido su abordaje quirúrgico y cómo está funcionando el posoperatorio, siempre con el fin de mejorar esa relación. Y yo creo que hay relación y atención, ¿no? Médico-paciente, que es tan importante. Todos conocemos el nervio pudendo. Soy consciente que soy la última en enterarme de que hay un nervio que se llama así y que existe, pero aquí estoy. Sí tengo la sensación de que es un nervio un poco olvidado, porque solo así me explico que el promedio de diagnóstico se sitúe en los 4 años y que los pacientes necesiten entre 10 y 30 médicos especialistas hasta dar con un diagnóstico preciso y veraz. Está claro que esas cifras de alguna manera avalan, ¿no?, ese olvido al que yo me refiero. Creo que son unas cifras que hay que rebajar. Creo que es primordial encontrar soluciones, y estoy convencida que hoy aquí, con esta transferencia de conocimiento entre todos y todas, lo conseguiremos. El atrapamiento del nervio pudendo se produce durante su recorrido de pelvis a glúteo por un estrechamiento en una especie de túnel anatómico. Generalmente se presupone que ese atrapamiento se produce en el canal de Alcock, pero veremos que no siempre es así. Es una dolencia muy conocida entre los ciclistas por esa sensación de genitales adormecidos. Pensamos también en mujeres que acaban de dar a luz, porque durante el expulsivo en el parto ese nervio precisamente se elonga hasta 20 centímetros, ni más ni menos, y también solemos pensar en mujeres de edad avanzada. Pero hay que decir que las causas son tan diversas que si solo pensamos en un grupo reducido de riesgo, pues nos va a ser más difícil dar con el diagnóstico. La inflamación del nervio provoca dolor en la zona del ano, en el perineo, en los genitales. Es una especie de calambre, de electricidad. Algunos pacientes incluso llegan a decir que sienten un cuerpo extraño en su interior. Después hablaremos más en profundidad con la paciente, con Sara, y vamos a poder preguntarle sus sensaciones para también acercarnos al diagnóstico más fácilmente. Cuanto antes se libere el nervio, pues mejor. Como he dicho, hay que evitar que se cronifique el dolor. Para constatar que la intervención quirúrgica es el abordaje adecuado y que es necesario, pues tenemos varios métodos previos. Podemos realizar estiramientos, podemos aplicar radiofrecuencia, neuroestimulación, infiltraciones. De hecho, en este último caso, si el dolor desaparece, nos da una pista muy concreta de que realmente hay un atrapamiento y de que la operación no la vamos a poder posponer sine die. Para conocer cómo operar, cuándo operar y las ventajas de utilizar la laparoscopia con un abordaje abdominal, contamos hoy con el doctor Luis López Fando. Él es especialista en urología funcional del Hospital Ramón y Cajal. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Pues cuando quiera, adelante. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por participar en este ámbito de la urología funcional, y muchas gracias a Pierre Fabre por darnos este espacio de hablar de neuropatía del pudendo, que al final es un espacio que siempre es necesario porque no siempre podemos hablar de esto, que nos come mucho de nuestro campo, la oncología, mucho el cáncer, pero estos pacientes sufren prácticamente lo mismo que los pacientes que tienen problemas
oncológicos. La primera vez que yo escuché hablar del nervio pudendo fue en un congreso en Glasgow, en la ICS, y yo iba muy ilusionado porque había un simposio del nervio pudendo y salí bastante decepcionado porque todo era poco claro, no había ningún tipo de claridad, pero luego justo en septiembre de ese año, Erdo Group hizo esta publicación en el European Neurology Today y la verdad es que salí ilusionado de esa lectura, porque uno de sus mensajes era que la laparoscopia era el paso esencial para el manejo de este tipo de patologías y que debía ser indicado tan pronto como fuese posible. Y yo en ese momento pensé que nosotros íbamos a ser capaces de hacerlo. Pero nosotros en ese año todavía estábamos en el proceso de aprendizaje de la colposacropexia laparoscópica, en el proceso de estandarización, y la verdad es que esta cirugía nos ha dado muchas ventajas para poder realizar y conocer la anatomía de la pelvis de la mujer. Nos ha permitido distintos abordajes, nos ha permitido realizar tratamiento de la incontinencia por vía laparoscópica, que ahora es un buen recurso, dado que tenemos problemas para la utilización de mallas. Podemos abordar los divertículos por vía laparoscópica. Es para mí el tratamiento mejor para la fístula vesicovaginal, sobre todo supratrigonal, porque nos ofrece una mejor visión. Podemos, en este momento en el que hay muchos problemas con mallas que se han extruido en la vagina o se han extruido a nivel vesical, es extirparlas por vía laparoscópica. Podemos hacer neovejigas o ampliaciones vesicales por vía laparoscópica, con lo cual el tratamiento es mínimamente invasivo. Últimamente en nuestro centro también hemos desarrollado para incontinencias de esfuerzo refractarias la posibilidad de colocar el esfínter urinario artificial por laparoscopia, y eso nos da una seguridad que antes no teníamos cuando lo hacíamos por vía abdominal o por vía transvaginal con la tasa de infección, y sobre todo nos ha permitido conocer este espectro de la anatomía que es el nervio pudendo y todas las raíces del sacro, porque nosotros somos capaces de monitorizar todas las raíces, cosa que por otras vías es mucho más complejo. La laparoscopia es, por tanto, y utilizando los recursos de las redes sociales, es la herramienta más útil para excluir la patología de la pelvis femenina. Yo diría más, es que la pelvis femenina fue creada para la laparoscopia. Es decir, que lo que pasa es que hemos tardado 2000 años en darnos cuenta. Y sobre todo para el tratamiento. Y el éxito es mucho mayor y es mucho menos invasivo. Y hablando del nervio pudendo, por mucho que lo conozcamos, el atrapamiento no se describió hasta el año 1987, diríamos anteayer. Y se describió primero por Amarenko, un ginecólogo en un ciclista, pero hemos visto que hay muchas otras causas y desde el año 90 se han ido describiendo diferentes tipos de cirugía y yo creo que la laparoscopia ha llegado para quedarse. Pero muchos de nuestros pacientes vienen desesperados y que nos cuentan. Al final, la patología del pudendo podríamos considerarla como una enfermedad rara y no nos olvidemos que el 65% de estas enfermedades están olvidadas y al final le convierten al paciente y le producen una minusvalía. Y sobre todo que 1 de cada 5 pacientes que tienen enfermedades raras sufren dolor y ese dolor es irreversible. Diríamos que es el 4% de las patologías de dolor pélvico, dolor vesical, que el 60 al 70% son mujeres y que la edad media viene a ser entre 40 y 50 años, aunque cada vez vemos también pacientes más jóvenes sin causa que lo tienen y que probablemente si las diagnosticamos pronto podemos solucionárselas antes. Y como bien ha dicho Cristina y es nuestra experiencia, tardamos 4 años de media en diagnosticarla y entre 10 y 30 médicos. Y eso no conseguimos cambiarlo todavía, con lo cual nos encontramos un paciente, la mayoría mujeres, pero también hombres, que están pidiendo ayuda, que están pidiendo soporte, que piden consejo, que piden a alguien que les guíe, que saben y son expertos en tratamiento, son expertos en manejar el dolor, se conocen todas las escaleras de dolor, saben todas las técnicas intervencionistas y además pero se nos ha olvidado lo más importante, que es el diagnóstico. Es muy difícil tratar una patología en la que no hemos diagnosticado y es casi imposible tratar una patología en la que no pensamos, con lo cual yo creo que es fundamental que tengamos en mente que un paciente con síntomas urinarios refractarios, que un paciente con dolor refractario puede ser un atrapamiento del pudendo y eso es algo que tenemos que tener claramente en nuestra mente. Estas expertas estas pacientes que son expertas en dolor, son expertas en fisioterapia, son expertas en medicación, saben más estiramientos que cualquier entrenador personal
y han hecho múltiples tratamientos, han hecho neuromodulación, han hecho toxina botulínica, múltiples radiofrecuencias y prácticamente no se diagnostican. No solo eso, sino que muchos de ellas tienen miedo a la cirugía. Llegan, vale, para mí es una opción la cirugía o no, pero ellas llegan con cierto miedo porque en algún momento alguien les ha contado que esto no es una opción. Y yo aconsejo leer, si alguien quiere información sobre los pacientes, esta página que se llama Pudendal Hope, una organización sobre la educación del pudendo, en el que tiene bastantes recursos sobre cómo debemos abordar estos pacientes. ¿La cirugía no debe ser una opción? Pues es difícil aceptar eso porque como todo tratamiento hay un porcentaje de pacientes que responden y otros no. Lo que tenemos que hacer es seleccionar bien qué paciente responde. ¿Hay un abordaje mejor? Bueno, yo creo que sí, pero sobre todo porque estoy mucho más acostumbrado a la laparoscopia que a otro tipo de abordaje. Pero la laparoscopia es el único que nos permite ver todos los nervios de las raíces del sacro y nos permite una monitorización que probablemente por vía transglútea, por vía transvaginal es mucho más complejo y no estamos acostumbrados. Y que solo se nota mejoría desde el principio, eso no es cierto porque la mayoría tarda un tiempo en mejorarlo. Y podemos sacar un testimonio de ahí. Y este testimonio nos dice que tras la cirugía se ha dado cuenta de verdad que de la frustración, la vergüenza y la humillación que le traía a su vida esto y solo ha conseguido mejorar con la cirugía. Con lo cual, cuando yo voy a hacer una cirugía, sigo estos consejos. Son pacientes que ya han probado diferentes tipos de tratamiento. Son pacientes a los que de verdad esta patología de atrapamiento del pudendo le afecta a su vida. Son pacientes que para dar el paso a la cirugía tienen que estar suficientemente informados. Yo aconsejo nunca dar ingreso sin haber repetido bien las pruebas, sin hablar suficiente con el paciente y con su entorno, y tienen que estar preparados para el fracaso porque no tenemos un éxito del 100% o que no consigan la mejoría suficiente. Con lo cual hay pacientes que son candidatos a operarse. Nosotros seguimos utilizando los criterios de Nantes y creo que hasta ahora nadie ha descubierto algo mejor. Tiene que cumplir los 5 criterios mayores, que el dolor sea en el territorio del pudendo, que predomina al sentarse, que el dolor no despierte por la noche y que no se objetive deterioro sensitivo y que mejore con el bloqueo nervioso. Pero hay que buscar otros signos que ayuden a este diagnóstico. Nosotros utilizamos la quemazón y las descargas, la sensación de cuerpo extraño en la vagina, que sea de predominio unilateral, que tenga nicturia o síntomas del tracto urinario y, sobre todo, que evitar el dolor coxígeo, el prurito o que tenga otras imágenes o que sea de predominio paroxístico. Si nos centramos en los 3 primeros criterios, utilizamos sobre todo la historia clínica, la exploración y nos apoyamos mucho en pruebas urológicas porque de forma indirecta nos van a decir cómo está la raíz sacra del pudendo, la raíz sacra S3. Son pacientes y en nuestra serie la mayoría son mujeres, tenemos un 86% de pacientes mujeres, en el 60% de ellas no conseguimos encontrar cuál es la etiología causal del pudendo, tienen una media de edad de 52 años y la mayoría de ellas, un 82%, es unilateral, aunque tenemos casos de patología bilateral. Los síntomas que acompañan al dolor del pudendo suelen ser la sensación de quemazón, pero un 50% de ellos tienen sensación de ocupación del cuerpo extraño de la vagina o del recto y tienen síntomas urológicos el 82% de los pacientes. Quiere decir que, ¿y eso puede estar sesgado porque es una consulta de urología? No, yo creo que es la realidad. Si está afectada la raíz sacra S3, lo más lógico es que tengas urgencia e incontinencia de urgencia. Pero vemos que, y eso nos es muy útil, que los pacientes que tienen afectación urodinámica, en la mayoría tienen disfunciones de vaciado, que es contrario, es decir, tienen clínica de llenado, pero disfunción de vaciado. Eso nos informa que hay una discordancia probablemente por una afectación neuropática que no sería así si ocurriese en una afectación directamente vesical, con lo cual nos hace pensar que el dolor no será de origen vesical, sino será de origen neuropático. Y como vemos, aunque el estudio urodinámico no es determinante o no es clínicamente significativo para determinarlo, todos aquellos pacientes que tienen un estudio neurofisiológico concluyente de neuropatía del pudendo suelen tener más estudios urodinámicos patológicos y aquellos que responden a la infiltración con TAC también tienen más frecuencia de tener estudios urodinámicos. Yo creo que estos resultados probablemente a la larga saldrán significativos. ¿Y cómo reconocemos que él no tiene deterioro sensitivo o que no tiene afectación del pudendo?
Pues podemos determinarnos, como muchos autores, en la exploración física, pero el desarrollo de la neurofisiología actual nos obliga a hacerlo. Y llama la atención que en un dolor neuropático claro no sea un criterio mayor el estudio neurofisiológico. El problema del estudio neurofisiológico es que, aunque sea más sensible que la exploración física y nos dé una determinación cuantitativa, es complejo. Y además, necesitamos hacer múltiples pruebas de neurofisiología, como el reflejo bulbocavernoso, los potenciales evocados, la electroneurografía o el electromiograma, y aún así, con todas esas pruebas, podemos evaluar, pero no podemos evaluar por completo el nervio. Solo podemos evaluar con el reflejo bulbocavernoso la rama motora perineal, con los potenciales evocados la parte sensitiva del nervio dorsal del pene o del clítoris, y con el electromiograma las ramas motoras del rectal inferior, pero no conseguimos evaluar el nervio por completo, y eso es una limitación, pero es una limitación que, con todo y haciéndolo bien técnicamente, podemos tener una sensibilidad mucho mayor que lo que nos demuestra ahora mismo tanto el TAC como la resonancia, con lo cual aconsejo formarse muy bien en estos estudios neurofisiológicos para conseguir el éxito y conseguir disminuirlo. Y por último, como bien decía, la mejoría con el bloqueo nervioso. Un dolor neuropático tiene que tener, como bien hemos dicho, una distribución anatómica correcta, tiene que tener los criterios de Nantes, tiene que tener una historia clínica, tiene que tener unos antecedentes clínicos, tienen que tener unas pruebas de imagen que descarten otras hipótesis, tiene que tener un estudio neurofisiológico, una exploración completa que nos diga que de verdad esto es el nervio pudendo y no es otra cosa, como cualquier otro nervio, y tiene que tener una respuesta a la infiltración para poder determinar que va a ser candidata o no a cirugía. Hay diferentes formas de hacer la infiltración, se puede hacer con control de ecografía, se puede hacer de forma manual con las distribuciones anatómicas, con el control neurofisiológico, pero nosotros decidimos, y gracias a que contamos con el doctor Nacho Gallego, realizarlo por vía transglútea con control del TAC, porque nos permite diagnosticar el pudendo y nos permite infiltrar más en la pinza entre el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso, que es donde encontramos la mayoría de las infiltraciones, porque si infiltramos en el canal de Alcock probablemente sea más distal de lo que solemos encontrar el atrapamiento y nos puede dar un falso negativo. Con lo cual, y como vemos aquí, la mayoría de nuestros pacientes suelen responder. Tenemos un 75% de los pacientes que responden a la infiltración, responden generalmente 9 días y con una mejoría del dolor del 7 a 3, con una mejoría de más del 50%. Y de ellos, la mayoría que han determinado cirugía, la cirugía ha sido exitosa en el 70% de los casos. Incluso, como vemos, con la mejoría que hemos hecho del estudio neurofisiológico y con la atención, es clínicamente significativo. La mayoría de los pacientes que tienen un estudio neurofisiológico concluyente responden al TAC, y aquellos que responden al TAC suelen responder a la cirugía. ¿Y cómo realizamos la cirugía? Pues no se nos olvida que primero tenemos que repasar todo el estudio clínico que hemos hecho. Y tenemos que volver a repasar con la paciente qué tratamiento ha realizado, que está suficientemente informada y que quiere dar el paso a la cirugía y que está preparada para el fracaso. ¿Qué tipo de paciente es la que mejor suele responder? Pues aquellas que son más jóvenes y con un periodo de compresión más corto. Aunque la cirugía siempre la ofrecemos cuando hay una mejoría inmediata después de la infiltración y no tenemos límite de edad ni límite de duración de la enfermedad. Como viene a decir Robert, no todas las pacientes que te llegan las operamos. Nosotros ahora mismo, con nuestra estadística, operamos al 42% de las pacientes que hemos visto de patología del nervio pudendo, y eso cuadra con los datos, porque hay otros pacientes que conseguimos diagnosticarle de otras cosas o que consiguen mejorar con técnicas menos invasivas. Es muy importante la neuronavegación, es muy importante la anatomía. Nosotros hacemos como si fuese una linfadenectomía para encontrar el ligamento sacroespinoso. Necesitamos ver el uréter, la vena ilíaca externa, el obturador, los vasos obturatrices que nos llevan al ligamento sacroespinoso. Y esta es la imagen que tendríamos que ver. A partir de ahí podemos empezar a abrir el ligamento sacroespinoso que nos va a llevar al canal de Alcock. Y muchas veces la anatomía no es concluyente y para esto es muy importante la monitorización. La monitorización, la neuronavegación, nos da la información de dónde estamos. Y a veces pensamos que ya hemos llegado al pudendo, pero seguimos estando, como vemos aquí, en S1, S2.
y no siempre la anatomía está en el mismo momento. Nosotros tenemos un excelente neurofisiólogo, que es el doctor Martín Palomeque, que nos hace una monitorización completa y al final para mí lo único importante es el mapeo nervioso. Yo solo quiero que me diga dónde estoy, pero él, mientras tanto, me va diciendo con las otras técnicas, con los potenciales transcraneales, con el electromiograma de barrido libre, con los potenciales evocados, con el reflejo bulbocavernoso, me está diciendo en todo momento que mi nervio está íntegro, pero no solo ese, sino que monitorizamos desde L4, L5 a S4, con lo cual hay menos riesgo de conseguir dañar alguna de las estructuras. Aquí vemos el nervio completamente íntegro y completamente liberado, y podemos ver incluso en este nervio dónde está el atrapamiento. Podemos ver el cambio de la neurofisiología que ocurre en el atrapamiento. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que intentar llegar a liberar todo el nervio. ¿Cuándo podemos parar? Cuando todo el nervio esté liberado o cuando hayamos visto que hay un claro cambio o una mejoría del estudio neurofisiológico. Porque eso va a ser determinante de lo que vamos a encontrar después, que es una mejoría en muchos de los casos que podemos repetir el estudio neurofisiológico en el que vemos una completa mejoría, como es en este caso. Repasando la anatomía, podríamos hacer un abordaje lateral a la vena y a la arteria ilíaca, pero nosotros siempre recomendamos este abordaje porque para nosotros es más cómodo. Probablemente es más invasivo porque hay que hacer una pequeña linfadenectomía que no deja ninguna secuela, pero podemos abordar todo el ligamento y podemos ver todas las raíces sacras anteriores. Con lo cual, y como conclusión, a mí creo firmemente que ahora mismo y con lo que nosotros conocemos y espero que progresemos en el futuro, que la laparoscopia ahora mismo es el único medio que nos permite confirmar el diagnóstico del atrapamiento del pudendo y tratarlo al mismo tiempo. Con lo cual creo que es fundamental que seleccionemos a este tipo de pacientes y que no operemos a todos, pero que no nos dejemos a los pacientes que lo necesitan sin operar. Muchísimas gracias, doctor. Les informo que después vamos a abrir un turno de preguntas, pero primero me gustaría presentarles el testimonio de una paciente que ha sido operada como consecuencia de este atrapamiento del nervio pudendo. A los 12 años tuvo el primer calambre, era intermitente, no dijo nada hasta que ya fue más habitual. Esa quemazón, ese calambre empezó en la zona pélvica y con el paso del tiempo fue descendiendo hacia la zona del perineo. Y ahí empezó su peregrinar de consulta en consulta. Les presento a Sara Carmona. Bienvenida, Sara. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenida. Sobre todo, a ver si nos ayudas un poquito a descubrir ese dolor, ¿no? Porque yo hablo un poquito de calambre, quemazón. ¿Cómo lo describirías tú? Fíjate, a mí una de las primeras preguntas que me hizo ya un doctor que ya sí que me iba diagnosticando es ¿qué sientes? ¿No? Y aparte de la quemazón, calambre, sensación de cuerpo extraño. Y me decía, ¿sientes hormigueo? Y yo le decía, si las hormigas llevan alfileres en las patas, siento hormigueo. Es decir, iba mucho más allá de una sensación molesta. Era un dolor que cuando tienes ese dolor no tienes otra cosa en la cabeza. Es un dolor muy molesto y sobre todo piensas en que te alivia el frío, con lo cual yo creo que la palabra que más acerca es quemazón. Esa sensación de que te están quemando con un mechero o que tienes una agujita de alfiler que encima no responde a una posición concreta. Es decir, a ti te duele un brazo, lo dejas quieto. En este caso no, te duele siempre o cuando te duele un poquito menos no sabes por qué. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Porque sabemos que duele muchísimo al sentarse, pero claro, es que duele al caminar, duele si estamos mucho tiempo de pie. Al fin y al cabo es invalidante en toda la vida porque imaginemos, ¿no? Trabajamos en una oficina, no podemos estar sentados largos periodos de tiempo, no podemos tomar algo con los amigos porque no podemos estar de pie, no podemos dar un paseo. Nos quita la vida entera. ¿Has tenido la sensación de que en la adolescencia, porque al fin y al cabo empezaste con 12 años, de que has perdido un poco tu adolescencia, ese periodo de tiempo donde nada malo puede pasar o nos pensamos, ¿no? Cuando somos adolescentes que somos invencibles? Creo que sí, creo que he tenido un problema que otras personas no tienen y que me ha acompañado en cada recuerdo de mi vida. Lo hablábamos el otro día, yo me graduó
Y yo tengo el recuerdo de mi graduación con dolor. Yo voy a la boda de una amiga y tengo el recuerdo de ir a la boda de mi amiga con dolor. Y yo estoy sentada aquí y estoy continuamente moviéndome, aunque ahora estoy después de la operación, y eso lo quiero dejar claro, un 70% mejor mínimo. Entonces, yo todos los recuerdos de mi vida son con dolor y mi adolescencia no ha sido como la de cualquier otra persona. Y lo peor de todo es que te preguntan, ¿y qué tienes? Pues no lo sé, entonces es lo mío, es de lo mío. Lo mío, ¿qué tal estás lo tuyo? Bueno, pues de lo mío, es que no, hasta que yo conseguí ponerle nombre al nervio pudendo, pues imagínate. Bueno, ya no quiero ni hablar de cómo pueden ser las primeras relaciones sexuales con un problema como ese, ¿no? Pero imagínense, una chica joven, deportista, alegre, con una vida sana además, pues como comprenderán las pruebas, las primeras pruebas que se le realizan, pues entiendo que un médico de cabecera, pues una analítica, las primeras radiografías, por ejemplo, pues evidentemente resultado, pues que no le pasaba nada, ¿no? Entonces, ante la falta de evidencia médica de que ese dolor existe, pues a Sara la mandan al psiquiatra. Y eso es un auténtico drama para las familias, es un auténtico drama para el paciente porque se le hace dudar de su propio dolor, ¿no? de su propia cordura ante ese dolor que es tan paralizante, tan invalidante. Yo, perdona que te haga esta pregunta, pero he leído que a otros pacientes les ha pasado. ¿Pensaste alguna vez en el suicidio? Bueno, sí que es cierto que a muchas enfermedades neuropáticas se las llama la enfermedad del suicidio, leí mucho y yo realmente soy una persona que tengo la grandísima suerte de ser muy feliz en todos los aspectos de mi vida. Es más, creo que el nervio pudendo me ha hecho valorar mucho todo el resto y soy feliz en lo social, en lo personal, en lo familiar, que el entorno familiar hace mucho, eso también lo he hablado con el doctor. Entonces, yo nunca pensé de forma proactiva en el suicidio, o sea, nunca dije, hasta aquí, me tomo 7 pastillas y me meto en la bañera. Nunca lo pensé así, pero sí que tenía un pensamiento que empezó siendo parásito, pero acabó siendo una realidad, que es, ¿qué faena sería ahora que me pasara algo grave? ¿Qué faena sería ahora tener un accidente? Pero si me pasa y me deja de doler, mato 2 pájaros de un tiro. Y ese pensamiento y era natural, era un pensamiento que no lo cuento ni con vergüenza ni con miedo. Era algo que pasó a formar parte de mi pensamiento porque es una impotencia inmensa, inmensa. Claro, pienso quizá ansiedad asociada en tu vida diaria. De no saber hacia dónde vas, ¿no? Puedo pensar. Bueno, pasan 7 años hasta que por fin consigues un diagnóstico, aparece por fin tu dolencia, atrapamiento del nervio pudendo, corría el año 2013. Quiero que expliques cómo fue ese momento. Bueno, fue súper curioso porque quiero mencionar aquí a 2 personas. Una es Verónica Casado, actual consejera de Salud de Castilla y León, mi médico de cabecera. Ella me mandó todas las pruebas habidas y por haber. Y ella no encontraba nada. Me acuerdo que hasta con 12 añitos me mandó al tema de ginecólogo y una citología y no encontraban nada. Entonces ya pasa el tiempo, empiezo a buscar y empiezo a encontrar un nombre que era el doctor Adot, que es un doctor de Burgos que además, bueno, le tengo un cariño tremendo y fue una de las primeras personas que puso nombre y me consigue diagnosticar en Burgos y me confirma, tienes un atrapamiento del nervio pudendo, me intenta infiltrar en varias ocasiones, lo hace, pero el atrapamiento, yo creo que eso ya lo sabe más Luis, era tan grande que apenas sentí mejoría en esas infiltraciones, pero imagínate 7 años para que alguien ponga nombre a lo tuyo, que ya sabemos por fin lo que es, pero hasta ahora el diagnóstico era la mente es muy poderosa. Y mi madre es psicóloga y siempre el trabajo en casa fue súper sano y súper dinámico y ellos me creyeron desde el primer momento que yo tenía un dolor. Claro, porque un adolescente puede querer llamar la atención, inventarse un dolor tan invalidante como ese. Lo lamento de veras. Bueno, estamos aquí para mejorar entre todos y esas infiltraciones no funcionan. ¿Cómo llega el momento de la operación? Bueno, yo lo digo además que me sorprende mucho hablar con Luis y que haya gente que no quiera dar el paso de meterse en quirófano. Yo entiendo que es un tema muy serio y él a veces a mí me ponía un poco los pies en el suelo y me decía, Sara, te metes en un quirófano, nos tiramos a una piscina, creemos que hay evidencias, pero él lo dice, no tenemos el 100% de la materia contrastada. Entonces, yo cuando por fin, entre muchas derivaciones, consigo llegar al doctor López Fando y ya parece que confirma el diagnóstico y parece que el quirófano se va acercando, bueno, para mí es una de las mejores épocas que recuerdo, porque de repente ves realmente en una vista cercana que tu problema, yo creo que siempre he sabido que nunca va a desaparecer al 100%, pero
eres consciente que vas a mejorar y con esas me metí en el quirófano. Y de hecho te lo conté el otro día, el día que me monto en el coche, después de años y meses ya con pruebas preoperatorias, me monto en el coche para ir a Madrid a que me opere Luis, fue como uno de los momentazos, pero para mí, para mi familia que vamos todos a Madrid, fue como, pues yo lo recuerdo como unas vacaciones, digo, de aquí salgo mejor, creo que la actitud es importante en todo el proceso y salí mejor, por supuestísimo. ¿Es un momento entonces de tu vida de esos de marcar? Eso es Bueno, decir, el mejor momento de mi sí. vida cuando fui madre. Yo de momento, cuando yo, además te lo decía, yo soy periodista, tengo momentos cuando por fin doy el salto a un medio nacional y cuando me monto en el coche sabiendo que Luis me va con la laparoscopia a abrir y además estaba tan convencida de que se iba a encontrar algo ahí que iba a contrastar todo lo que llevaba tantos años dando vueltas, tan ilusionada con que a eso se le pusiera una imagen y un nombre que estaba encantada y es un momento muy... Pero claro, te tiene que ayudar el entorno a ir con esas ganas al quirófano. Tú ponías la ilusión. Entiendo que el equipo médico ponía los pies en el suelo, ¿no? Y que eran prudentes y que te decían la realidad, que no en el 100% de los casos había una mejoría. Totalmente. Pero tú encontraste confianza ciega, por lo que veo, 100%. ¿Hubo una buena comunicación entonces médico-paciente? Total. Además yo iba siempre muy ansiosa a la consulta de Luis y yo le decía que sí. Tú tenías prisa, ¿no? Querías ya. Que me operes, ¿no? Y él me decía, siempre además, a mí me hace mucha gracia porque yo le escucho hablar en esta conferencia y le veo muchísimo más, o sea, con el paciente es incluso más sincero, o sea, es decir, a veces a mí me puso mucho los pies en el suelo, me dijo que esto podía salir bien o podía salir mal, que no sabíamos que íbamos a mejorar, pero me dio los suficientes argumentos médicos y fisiológicos como para yo tener la constancia de que si realmente había un atrapamiento, iba a mejorar. La comunicación fue perfecta desde el primer momento y comunicó incluso en exceso la parte que podía ser negativa, que eso es importante. Bueno, ya hemos visto en la conferencia, ¿no?, todas las pruebas diagnósticas y para saber exactamente qué es el nervio pudendo y que realmente vale la pena operar, ¿no? Bueno, ¿cuánto hace que te operaste? Pues 2 años y un mes y medio más o menos, 2 años y poco. ¿Y cómo te encuentras? Voy a preguntarte por el dolor. ¿Ha desaparecido? Fíjate, a mí me preguntaba Luis en las primeras consultas, ¿qué lado te duele más? Y yo no era consciente de que podía haber una diferenciación de esas bilaterales. A mí me dolía el medio y la sensación de cuerpo extraño era en el centro y todo mi dolor era muy centralizado. A mí me dolía algo en la cadera. Y desde que a mí Luis me opera en septiembre, tengo un repunte de dolor muy importante a mediados de enero y eso él me lo avisó. Y me dijo que eso no me podía desmoralizar y me lo avisó y me lo dijo, pero cuando te duele, pues le llamas. A mí me duele mucho, es normal, aguanta. ¿Te desmoralizaste? Por un momento dije estoy otra vez, pero de repente pasan los días y dices, ostras, me duele el lado izquierdo y hasta que dices, no es que me duela el lado izquierdo, es que se me está durmiendo el lado derecho. Y fíjate que sé que estoy hablando para médicos, el hecho de ponerse un Tampax, que quiero comentar, o sea, yo no noto cuando me lo pongo el lado derecho. Y antes me quería dar de cabezazos. O sea, dolor. Entonces me ha no al 100%, porque creo que es muy complejo, pero un 70-80% a mí me duele el lado izquierdo. O sea, yo eso sí que lo dejo claro. De hecho, ahora intento siempre y no me doy cuenta y cuando me muevo pues cargo al lado derecho porque ahora puedo y antes no. Has hablado de un dolor intenso que vuelve, que repunta tras la operación. ¿Es doloroso, por tanto, el posoperatorio? No. Realmente el posoperatorio es curiosísimo porque realmente te han entrado por el abdomen, tú te ves lleno de agujeros, ¿no? Con el drenaje en los primeros días. Sí que es cierto que creo que tenemos una tolerancia al dolor muy elevada, las pacientes del nervio pudendo, entonces también mezclado con que estás totalmente animada, además me pilló una época muy buena en lo laboral incluso, y no, yo recuerdo estar en casa una semanilla y además me decía Luis, no sin pasarte, pero intenta levantarte y caminar, porque a veces lo que hacemos es atrofiar por querer pausar el nervio y al revés, intenta moverte. Creo que pequé en exceso en algún punto. El repunte de dolor es tu dolor, el que llevas sintiendo más de 15 años, con lo cual no es algo nuevo, pero desmoraliza porque te acabas de operar, pero realmente no es un posoperatorio traumático, ni mucho menos. Te duele, por supuesto que tienes molestias,
pero como ves mejoría en lo tuyo, en lo mío, en el pudendo, pues bienvenidos sean otros dolores que no sean el nervio. De hecho, yo creo que nosotras a veces, yo tenía mucha manía de morderme la mano, estaba con mis amigas, porque a veces si te duele otra cosa que no es tu nervio, eso es una maravilla. Te olvidas, ¿no? de aquello. ¿Ya no lo haces eso? No. Y además yo no me daba cuenta y no es algo que hiciera. Y igual cuando estaba muy mal, pues enseguida me rascaba mucho las manos, me pellizcaba un poquito y digo, ¿qué estoy haciendo? Y cuando, fíjate, yo tenía alguna piedra en el riñón y he tenido un par de cólicos y es horroroso, pero bueno, estás un par de días que tu cabeza está al cólico y no al nervio. O sea, fíjate. Hablas de que Luis te dice, el doctor te dice, tienes que caminar, tienes que moverte. Dice, yo me pasé un poquito. Cuenta la verdad. Me pasé un poquito, ¿qué significa? Bueno, a ver, te pasas un poquito cuando te dice, venga, muévete, anda lo justo, un paseillo. ¿Y tú qué haces? Pues hombre, pues ando un poco de más. Alguna vez me pilló algún día dando un paseo en un punto y dije, yo de aquí no vuelvo, ya me podéis venir a buscar. Porque claro, realmente imagino que aunque yo no lo note y yo me focalizaba en lo mío, pues hay muchos más nervios, músculos tocados, pero cuando pasa el tiempo yo sí que ya intento ir al gimnasio y claro, a veces te animas demasiado y aún así tienes repuntes de dolor, pero claro, nada que ver, o sea, el dolor ahora lo identifico, o sea, puedo señalar mi dolor y aunque sea solo poder señalarlo en esa parte bilateral, ya es un avance inmenso. Sí, vamos a ponerle una escala al dolor. Yo sé que esto lo hacen mucho los médicos, pero para que un poco también todos los que nos están escuchando entiendan un poquito. Si tu dolor antes era un 100, ¿ahora en qué está? Pues fíjate, a mí eso de poner escala al dolor me parece tan complicado. Sé que es muy útil para poner números y necesario. Me parece complicadísimo, pero hay una cosa que yo puedo decir, que mis ratos buenos después de la operación son mucho más abundantes y mucho mejores, hasta el punto de que hay veces que ese cuerpo extraño, a veces que noto sensación de vacío, ¿no? Y digo, ostras, qué bien, ¿no? Pero sí que tengo, por ejemplo, ahora que estoy mucho sentada, sí que me está doliendo el glúteo izquierdo, pero si antes tenía de normal un 8 y repuntes de 10, ahora en el lado derecho 2 cuando aparece y en el izquierdo pues unos 7 cuando estoy muy mal, un 3, 4, 5, depende, pues si tengo mucho ajetreo pues estoy mucho peor, claro. ¿Podrías decir que has recuperado tu vida? ¿Que sientes que has recuperado no solo tu vida, sino tu futuro de alguna manera, ¿no? Porque entiendo que en una edad en la que uno empieza a trabajar, que empieza a labrarse un poco cómo va a ser su vida, entiendo que te habías prohibido algunas cosas que ahora dices me las puedo volver a plantear. Pues sí. Y además, ¿qué te habías prohibido? Fíjate, yo intentaba, ¿cómo se dice? Morir matando, ¿no? O sea, yo si me moría del dolor, me moría ya pues cenando con mis amigas en un restaurante y tener que llamar a mi padre para que me viniera a buscar porque no podía más, pero iba. Entonces, intentaba no limitarme, pero desde que vivo sin dolor, estar con las piernas cruzadas, yo me acuerdo un día tomando algo con mis amigas, me decían, has cruzado las piernas, digo, he cruzado las piernas y no me doy cuenta, porque realmente ya ha habido un cambio en mi cuerpo. Y cuando llevas 14, 15 años con un dolor tan intenso, tú sabes lo que te duele, sabes cuándo te duele, y esto hace 10 años no hubiera sabido describirlo. ¿Volverías a operarte? Bueno, de hecho, yo le digo a Luis, yo necesito que me mires el lado izquierdo. O sea, Tú quieres otra operación, pero del otro lado ya. Bueno, aquí queda. Yo sé que él se ríe, pero me volvería a operar. Ahora, en serio, me volvería a operar. Primero porque no he tenido ningún tipo de síntomas, de efecto secundario. Después porque ha mejorado mi vida de forma rotunda. Y tercero porque ha habido una evidencia que se ha confirmado, ese nervio estaba atrapado y psicológicamente que alguien te confirme que había una fibrosis, que estaba atrapado y que en el momento en el que se ha liberado empezó a carburar el nervio de otra forma, que alguien te objetivice algo que ha sido lo mío toda la vida, pero vamos, de cabeza. ¿Qué le dirías a esas mujeres que están dudando si operarse o no? Yo creo que a peor no podemos ir. Y encima es que, Luis lo dices, es que es mínimamente invasivo. Y yo imagino que a mí me operan con 25 años, que no sea lo mismo operarse con 25 que con 50 y pico, pero sí que considero que a peor
a peor dudo mucho que vaya a ir. Y creo que con un buen entorno, porque esto hay que trabajarlo todo, hay que trabajar la cabeza, el cuerpo, la rehabilitación, con un buen entorno vas a mejorar y es que no pierdes nada. Además, que otra cosa es que seas un conejillo de indias, ¿no? Y te metas en un quirófano, pero una técnica más contrastada que esta no creo que la haya, es que no lo creo. ¿Y qué les dirías a los médicos? Porque ahí has tenido un peregrinar de muchos médicos también, ¿no? Años yo he pasado por más de 14 profesionales de todo tipo, fisioterapias de todo tipo, y además hay mucha gente que dice, no, estira, ven, que te doy unas clases y diagnosticar, por favor, el diagnóstico. Es que decía antes, ¿cómo se va a diagnosticar algo que no se conoce? El diagnóstico es vital, y una de las claves de ese diagnóstico es esa gente que no te sabe explicar qué le duele, pero algo le duele mucho, pues ahí tenemos muchas pistas de que, por favor, diagnosticar y que el pudendo empiece a ser, igual que una ciática es una opción para todo el mundo, el diagnóstico del pudendo, por favor, que se conozca. Muchísimas gracias, Sara. Ahí queda ese mensaje. A vosotros y gracias al doctor, que es el que me liberó. Pues ojalá sirva para agilizar ese diagnóstico, para darnos pistas, para ayudarnos a todos, a médicos y también a pacientes. Bueno, creo de verdad que es muy importante para los pacientes que durante tantos años han sufrido tanto, que han llevado tanta ansiedad, que han ido acumulando decepción tras decepción, abrirles con el diagnóstico pues un camino de esperanza, ¿no? Que es lo que nos ha relatado un poquito Sara. Llegan con un gran desgaste emocional y creo que ese diagnóstico no solo abre la esperanza, sino que les da energía, volver a ilusionarse por la vida. Y qué importante es eso en el día a día, ¿no? Para esos pacientes. Así que está en sus manos, señoras y señores. Lo podemos conseguir, estoy convencida. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas a continuación. Pueden realizar preguntas tanto al doctor como a Sara en lo que quieran y yo las voy pasando enseguida. ¿De acuerdo? Primera pregunta, tengo ya un montón de preguntas por aquí. Nos ha hablado, doctor, de la laparoscopia. ¿Qué ventaja tiene con respecto a otros abordajes, como puede ser, por ejemplo, el transglúteo? Porque nos ha hablado del transglúteo, que puede ser un buen abordaje para lo que es las infiltraciones, pero en cambio para lo que es la liberación ya, habla de mejor una laparoscopia abdominal. Yo creo que el punto clave es lo que tú estés entrenado. Y yo creo que los urólogos y la mayoría de los ginecólogos tenemos ahora mucho más entrenamiento anatómico por vía laparoscópica o por vía abdominal que lo que tendríamos por vía transglútea. Y luego creo que también es la anatomía. Por vía transglútea, por vía transvaginal, es relativamente fácil llegar al canal de Alcock, pero no es nada fácil llegar al origen del ligamento sacroespinoso, que es donde encontramos la mayoría de los atrapamientos. De hecho, la mayoría de los atrapamientos los encontramos en el ligamento sacroespinoso, en el ligamento sacrotuberoso, y por vía transglútea en mi opinión, es casi imposible llegar. De hecho, alguna paciente, tenemos 3 o 4 pacientes reintervenidas que habían tenido abordaje transglúteo y se observa una cicatriz clara en el canal de Alcock, pero prácticamente libre el ligamento sacroespinoso. Y ahí es donde hemos encontrado en la neurofisiología intraoperatoria el atrapamiento. Has hablado de neuronavegación. Tengo una pregunta de Santiago Alonso García. ¿Es imprescindible la neuronavegación y un neurofisiólogo en quirófano para realizar esta intervención? Yo creo que, en mi opinión, sí, claramente sí, porque no solo por el mapeo nervioso, que es muy importante, muchas veces estamos al lado del nervio pudendo y pensamos que es este, pero es justo la estructura de al lado. Yo creo que el mapeo nervioso es imprescindible, pero la seguridad que te da la monitorización de todas las raíces del sacro es lo que hace que de verdad sea mínimamente invasivo y que evites la lesión de cualquier otra raíz nerviosa que podría tener otro tipo de consecuencias. Es decir, al final lo que nos da la neurofisiología es la seguridad, que es lo que debemos ofrecer a los pacientes. Una pregunta muy práctica. Claudia Arispe Cornejo nos dice, tengo una paciente con síntomas sospechosos de esta patología. Primero, ¿dónde la puedo derivar? ¿Qué estudios básicos puedo ir pidiendo? Nosotros deberíamos, es decir, nosotros aceptamos tanto en la consulta del Ramón y Cajal como en la consulta particular pacientes del nervio pudendo.
Un estudio básico que debe tener es una resonancia magnética, que creemos que en este momento es mejor que el TAC para diagnosticar posibles problemas, y ese es lo prioritario. Y a partir de ahí nosotros haríamos el resto de estudios, porque sí que preferimos hacer el estudio aerodinámico en nuestro centro, porque creemos que es muy importante para determinar la patología, y el estudio neurofisiológico también lo preferimos hacer nosotros. Es decir, una paciente derivarla con una resonancia sería suficiente. Nos pregunta María Isabel Valdivia Jiménez, ¿qué número de pacientes has tratado con esta técnica? ¿Qué porcentaje de mejoría clínica has tenido en las pacientes intervenidas? Llevamos operadas 22 pacientes con 1 año de duración, porque llevamos alguna más, pero no las contamos hasta que no pasa 1 año, y tenemos un 68% de mejoría, y solo podríamos decir que 2 pacientes pues, no han conseguido la mejoría suficiente, o podríamos decir que están insatisfechas con el éxito de la cirugía, pero esas 2 pacientes son pacientes recidivadas de cirugías previas. Begoña Juez Lorenzo pregunta, ¿el porcentaje de éxito en pacientes varones es también del 70% o son menores? Tenemos muy poca experiencia porque solo hemos operado un varón. Realmente nuestro centro está muy especializado en mujeres. Yo creo que en varones la etiología es diferente y nos falta experiencia. Yo no puedo contestar a esa pregunta. ¿Hay algún avance que nos puedas comentar que se esté desarrollando para mejorar los resultados de la cirugía de esta deliberación del nervio pudendo? Sí, yo creo que el futuro, sobre todo para esas pacientes que han fracasado, sería colocar una bomba de infiltración de ropivacaína para hacer una infiltración continua del nervio que nos permitiría hacer una recuperación mejor. De hecho, esas pacientes que pensamos que van a tener un dolor muy persistente después de la cirugía porque llevan mucho tiempo de atrapamiento, serían las mejores candidatas a colocar la bomba de infiltración. Se tolera bien y el problema fundamental es el coste y la aprobación, pero creo que es un gran avance. Más preguntas sobre diagnóstico. Me cuesta un poco ir rápido para agruparlas, pero tengo una aquí de diagnóstico. Nora dice, la sensación de disuria y espasmos ocasionalmente que no mejora con ningún fármaco y remite espontáneamente, ¿puede pensarse entonces en un atrapamiento? Sí, nosotros en esa paciente, si sobre todo tiene dolor, claramente hacemos estudio neurofisiológico. Y si hay una discordancia entre la clínica en el estudio aerodinámico, es decir, sería una paciente de llenado pero que tiene problemas de vaciado en el estudio aerodinámico, sería una paciente en la que antes de ofrecer algún otro tratamiento como toxina botulínica, neuromodulación, le haríamos ahora mismo un estudio neurofisiológico. Y nos pregunta si es necesaria la fisioterapia. Carla nos dice, ¿es necesaria posoperatoria para evitar contracturas del suelo pélvico, puntos gatillo, etcétera? Sí, fundamental. Tener Estupendo. una rehabilitación. Nosotros contamos con la doctora Villalobos en el Ramón y Cajal, que es pilar fundamental de que el éxito tiene, y luego hay pacientes como Sara que no tienen que no son de nuestro área o que vienen de fuera, que al final tenemos que buscar, pero ellas saben buscar quién les trata bien mejor que yo, casi. Vamos con las complicaciones que pueda tener la intervención. Primero, Begoña nos pregunta si hay complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Bueno, las complicaciones fundamentalmente son las complicaciones derivadas de cualquier cirugía abdominal, infección intraabdominal o hemorragia. Es una zona muy vascular y hay que ir con cuidado. De hecho, la laparoscopia, yo creo que ahora mismo la laparoscopia 3D, que es la que disponemos, o la 4K, te ofrece mucha ventaja. De hecho, la ventaja que te daría, yo creo que en este caso el robot te ofrece la ventaja de la visualización, pero técnicamente es igual de factible hacerlo por laparoscopia que con robot. Y fuera de las complicaciones intraabdominales, la lesión de alguna otra raíz nerviosa o la lesión del nervio, pero con la monitorización es muy complejo lesionarlos, y sobre todo tienes que tener un neurofisiólogo que esté toda la cirugía mirando la pantalla, que es realmente aburrido, pero ellos son muy buenos. Zuramis Estrada, ¿qué
nos puedes comentar de la fibrosis postcirugía. He sabido en series del doctor Pozo Beribotén pacientes a posterior con dolor por fibrosis. Ahí yo creo que la diferencia fundamental es liberar, y nosotros todavía no, por eso solo ponemos las de 12 meses de evolución. Yo creo que la vía transglútea o la vía transvaginal, al no liberar completamente el ligamento sacroespinoso, la tasa de refibrosis es altísima. Por eso la disección tiene que ser muy larga. De hecho, nosotros alguna vez hemos medido toda la longitud del nervio pudendo que liberamos y hemos conseguido ver hasta 18 centímetros de nervio. Quiere decir que el nervio es muy largo y que hay que liberar prácticamente hasta el glúteo. Yo creo que el tiempo nos dirá, pero la laparoscopia tiene una ventaja fundamental para evitar eso. A ver, tengo aquí Mariña Naveiro. ¿Ha visto casos de neuropatía del pudendo tras histerectomía abdominal? Sí, sobre todo en histerectomías abdominales que hayan tenido algún tipo de complicación. Las complicaciones posquirúrgicas, igual que ocurre en los varones con la prostatectomía radical, son pacientes que pueden tener fácilmente neuropatía del pudendo. Nosotros tenemos una paciente clara que ese es el origen. Y en este caso, que vienen de otras cirugías, es cuando no se obtiene resultados, que ha dicho que tenía 2 pacientes que no tiene por qué. No tiene por qué, porque no es lo mismo, es decir, es una cirugía virgen, es una paciente virgen del atrapamiento. El problema es si ya está operada en la zona del atrapamiento. No es lo mismo que tenga una cicatriz que atrape el nervio a que sea una refibrosis, como dice Zuramis. Pregunta Francisco Noales. ¿Piensa que deberíamos enseñar desde residentes a la exploración adecuada de la musculatura de suelo pélvico y de su valoración sensorial? Sí, yo creo que eso es la parte más importante. De hecho, mis residentes alguna vez temen operar conmigo porque yo les estoy preguntando continuamente toda la anatomía de la pelvis. Y eso yo creo que es lo más importante. Y si no conoces la anatomía, es imposible que sepas explorarla bien. Y yo creo que la exploración del suelo pélvico ahora mismo es deficitaria en nuestra formación y debemos hacerlo porque es la única forma de que tenemos de ayudar a nuestros pacientes. Tengo otra pregunta un poco administrativa, porque Ana Cristina Lowe dice, ¿sois unidad de referencia en el sentido de que podemos derivaros pacientes de otras comunidades autónomas para que las podáis evaluar? En principio, antes no somos centro CESUR todavía porque no está parado por la pandemia. Por la pandemia, pero hasta el momento, antes de la pandemia, aceptábamos todos los pacientes que se derivaban a nuestro centro. Vamos buscando el diagnóstico. Veo muchísimas preguntas y lo agradezco de verdad que buscan el diagnóstico. Leticia dice, ¿podría resumir un protocolo o algoritmo a seguir como médico y poder diagnosticar bien el atrapamiento y así poder derivar a los expertos como el doctor para su tratamiento? Claramente, historia clínica y exploración física, como hemos dicho. Resonancia magnética. La historia clínica tiene que cumplir todos los criterios de Nantes y eso es muy importante. El quinto criterio, que sería la respuesta a la infiltración, hay que saber infiltrar muy bien para darle la importancia relativa. Entonces, no necesitamos que nos lo manden con infiltración, pero creo que la historia clínica, la exploración física, pruebas de imagen como la resonancia, que descarten esa patología y un estudio urodinámico y un buen diario misional que te ayude a ver los síntomas urológicos que son los más predominantes es suficiente como para sospecharlo, porque con esas pruebas ya has diagnosticado prácticamente todo. Si en alguna de las pruebas tienes alguna sospecha, pues algún paciente te requerirá cistoscopia o una ecografía transvaginal o una ecografía abdominal, pero con esas 4 pruebas tú vas a conseguir sospecharlo y ante sospecha yo creo que es necesario remitirlo. ¿Y para el diagnóstico es suficiente el EMG si es ya patológico?
Sí, pero tiene que ser, como hemos dicho, un electromiograma completo y es imprescindible hacer el reflejo bulbocavernoso, que Sara nos lo puede contar, pero es doloroso, no es la prueba mejor. Mariña nos dice, ¿cómo lo diferencia del síndrome miofascial? Probablemente gracias al estudio neurofisiológico y a la exploración. La verdad es que eso depende fundamentalmente de lo que nos dé un paciente con un estudio neurofisiológico negativo y pues empezaría el tratamiento como un síndrome miofascial con rehabilitación, y ahí los fisioterapeutas y los rehabilitadores tienen mucho papel. Bueno, yo me pierdo un poco porque vuelven a preguntar por el EMG. Esteban Ferreiro dice, ¿el diagnóstico puede ser solo clínico y solo por EMG? El diagnóstico sí. El diagnóstico Otra cosa es la decisión de la cirugía, que ahora mismo no. Pero el diagnóstico la sospecha es solo clínica, y realmente los pacientes, si les dejas hablar libremente y no les interrumpes, ellos prácticamente te lo cuentan todo, pero tienes que escucharles. Es una historia clínica de 20-25 minutos por paciente. Yo lo digo muchas veces cuando hay 4 o 5 mujeres o pacientes citados del Pudendo, mi auxiliar se desespera porque ya la consulta está perdida, ya llegamos hasta las 3:30 de la tarde. De hecho, Ignacio Águila Collantes nos dice, ¿exploráis por sistema durante la intervención los dos pudendos para evitar tener que volver a operar, como sería en el caso de Sara, lo del derecho y el izquierdo? No, hacemos solo cirugía unilateral. Creo que ahora mismo hay pocos pacientes claves, y para explorar el pudendo tienes que abrir prácticamente entero el ligamento sacroespinoso, porque entonces explorarlo por sistema es demasiado agresivo. Nosotros sí exploramos previamente los dos pudendos en el electromiograma previo, pero no intraoperatorio, vamos directamente al que está afectado. Entiendo también que el tiempo de la operación es importante, ¿no? Sí, has dicho que además es bastante largo y hay que explorarlo todo de principio a fin. Hay que explorarlo largo, pero luego tampoco es una cirugía muy larga, es una cirugía en la que vas directamente al y nosotros tardamos 1 hora, 1:10 minutos y lo liberamos antes, y lo que hacemos es mucha monitorización del nervio, pero no es una cirugía muy larga, salvo que te encuentres muchísima fibrosis, pero no es complejísima, es Claro. minuciosa. Pero hacer los dos pudendos, claro. No tiene, en nuestra opinión, el atrapamiento es mucho más frecuente unilateral que bilateral, y la monitorización, por si acaso, es creo que acumularía un riesgo ahora mismo innecesario. Me quedan 2 preguntas, ya sé que estamos en el límite de tiempo, pero solo 2 preguntas más. Alejandro González García pregunta, ¿cuál puede ser la etiología de un atrapamiento del pudendo en una niña de 12 años, como fue el caso de esta paciente? Pues ella tenía claramente una fibrosis del ligamento sacroespinoso, y probablemente ella, pues, algún traumatismo repetido del exceso de deporte que hacía. Yo creo que claramente, y en su caso, era el atrapamiento, la fibrosis clarísima del ligamento sacroespinoso, que yo recuerdo su cirugía, tuvimos que cambiar la tijera porque se rompía al cortar el ligamento. Pues así contesta también a la pregunta de María Dolores Bernal, que decía si se sabía la causa. Mariña, ¿conoce centros de referencia para esta cirugía en Andalucía? En Valencia me preguntan también. ¿Centros de referencia en Valencia y Andalucía? Que yo sepa, y con suficiente solvencia, está nuestro centro, está el doctor Carracedo, aquí en Madrid, también en el Rey Juan Carlos, y está el doctor Ruibal en Pontevedra, pero fuera de ello, yo creo que hay poca gente con la que yo me operaría. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Sara. La verdad es que no tenemos tiempo para más. Veo que siguen llegando preguntas. Muchísimas gracias. Creo que, aunque no haya todavía muchos especialistas para operar esta dolencia, hoy estamos intentando, sobre todo, hacer que ese diagnóstico, no es que sea precoz, pero
por favor, que no tarde 4 años, porque es la petición, ¿no?, que nos hacía Sara de alguna manera. De verdad que el diagnóstico abre la esperanza y abre el camino para todos esos pacientes a darles esa energía y esa ilusión de nuevo a vivir. Muchísimas gracias a todos, gracias en nombre de Pierre Fabre también. Esperemos de verdad que haya sido de vuestro interés y muchísimas gracias por atendernos.